Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buena noche. Vamos a proseguir con el desarrollo del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27.444. La anterior sesión de clase habíamos desarrollado los principios, nos habíamos quedado en el principio de celeridad, de tal manera que ahora vamos a desarrollar el principio de eficacia y siguientes, hasta terminar el análisis del título preliminar. Muy bien, entonces vamos a hablar del principio de eficacia. Allá les tengo allí el texto y les voy a dar lectura. Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Muy bien. ¿Qué entendemos por eficacia? Cuando se habla de eficacia, se hace alusión a una característica que implica productividad, que implica solución de problemas, que implica resultados. Hoy por hoy, la administración pública empieza a desarrollar un nuevo enfoque de trabajo que viene a ser la gestión por resultados. A partir de ese nuevo enfoque laboral, se evalúa al trabajador por los resultados que éste pueda obtener al momento de aplicar su desempeño laboral. De tal manera que es una evaluación mucho más objetiva, porque si tú contratas a un trabajador y éste te asegura resultados, soluciona problemas, cumple con las funciones determinadas, es decir, en forma concreta, genera resultados positivos, este es un buen elemento para la organización administrativa, ¿no? A diferencia de otros enfoques de evaluación del desempeño laboral que más eh, dan importancia de repente al aspecto actitudinal, que también es muy importante, o al aspecto procedimental, que también es muy importante, pero eh, este nuevo enfoque de gestión por resultados que se viene aplicando con mayor, digamos, frecuencia en las instituciones públicas, exige que el trabajador, el servidor público, genere resultados, ¿no? De tal manera que ahí se va a poder observar de que ese trabajador es eficaz, ¿no? Es decir, que su labor permite conseguir resultados. Muy bien, sobre estas palabras preliminares vamos a hacer análisis al artículo. El artículo señala que se debe de garantizar el objeto del procedimiento, que éste no debe de desvirtuarse. Es decir, que el objeto de la solicitud debe convertirse en el norte del procedimiento, a efectos de poder materializar la eficacia. Sobre ese objeto, los demás sujetos del procedimiento administrativo deben de articular sus conductas procedimentales para lograr cubrir ese objeto que persigue la solicitud. De ninguna manera se puede desvirtuar esa solicitud. Por ejemplo, si Roberto está solicitando la autorización municipal, ¿no?, la licencia de funcionamiento para restaurante, todo el procedimiento debe de construirse sobre ese norte, sobre ese objetivo.
ese procedimiento no podrá utilizarse para, digamos, ventilar otra solicitud que no tenga nada que ver con ese trámite originario. De tal manera que de esa forma se va a asegurar de que el procedimiento no se desvirtúe. Se va a asegurar de que ese procedimiento asegure el objeto que lógicamente ha sido delimitado en la solicitud primera. A partir de ahí, lógicamente, se va a poder asegurar eficacia al procedimiento. Muy bien, pero también el término de eficacia no solamente va a hacer referencia al objeto del procedimiento administrativo, sino que también va a significar un nuevo enfoque, una actitud que deben de asumir los sujetos del procedimiento administrativo, que por un lado se encuentra personificado en el administrado, que es el solicitante, y por el otro lado que se encuentra personificado en la autoridad administrativa. Ambos sujetos del procedimiento administrativo deben de demostrar una actitud que permita darle objetividad a ese procedimiento, de que esa actitud permita que el procedimiento se convierta eficaz a efectos de obtener ese objeto. En el caso concreto del ejemplo sería lograr satisfacer la solicitud de Roberto, que vendría a ser el otorgamiento de la licencia o la autorización municipal de funcionamiento de restaurante. Entonces, por otro lado también, el principio de eficacia busca que los sujetos del procedimiento adopten una conducta objetiva, una conducta que les permita asegurar el objeto del procedimiento, a efectos de no desvirtuarse, a efectos de que el procedimiento no se vuelva ambiguo en el transcurso. Bajo esa actitud que asumen los sujetos del procedimiento, también va a implicar el hecho de que se debe de preponderar ese objeto del procedimiento por encima de cualquier formalismo que lógicamente puede ser contraproducente. Tengan en cuenta que el procedimiento es un instrumento para garantizar derechos fundamentales, de tal manera que la exigencia de formalismos en algunos casos puede trabar esa satisfacción de derechos fundamentales. Es por eso que el principio de eficacia va a permitir que los sujetos procesales adquieran esa actitud de eficacia, de preponderar el derecho fundamental por encima de los formalismos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente principio. Luego tenemos el principio de verdad material. Resulta que aquí, lógicamente, se va a poner en desafío toda la capacidad que tiene el abogado encargado de tramitar un procedimiento determinado dentro de una entidad pública, porque se trata de probar la verdad material. No se trata de presentar documentos que no tengan certeza y que lejos de procurar un procedimiento objetivo y eficaz, lo tornen de ambiguo y generen problemas para la propia administración. Se trata de que los sujetos procesales asuman la verdad material como un valor que se debe de conseguir a partir del trámite administrativo. No puede haber espacio para especulaciones, subjetividades o cuestiones que no se cimienten en la realidad de los hechos. El procedimiento administrativo debe de construirse sobre una realidad, sobre algo que realmente ha sucedido.
Y eso que realmente ha sucedido en la realidad, lógicamente puede ser medido, puede ser descrito, puede ser registrado a través de documentos, a través de una serie de, digamos, herramientas que van a permitir registrar ese fenómeno material. Se tiene videos, se tiene planos, se tiene registros fílmicos, se tiene informes, actas de fiscalización, visitas inopinadas, documentos o medios probatorios que van a permitir justamente probar la verdad material. De tal manera que el registro del fenómeno va a permitir que el procedimiento administrativo se construya sobre un procedimiento objetivo, real y material. Por otro lado, el principio de verdad material también va a permitir que la decisión emitida por la autoridad administrativa, que vendría a ser la emisión de una resolución administrativa, en el caso de Roberto, aquella resolución administrativa que declara improcedente su solicitud, esta debe de caracterizarse porque justamente es objetiva, porque es el resultado de todo un procedimiento administrativo en el cual se haya esclarecido los hechos, donde se haya desarrollado en todas sus etapas un procedimiento a la luz de reflejar lo que realmente ha sucedido en la realidad. Muy bien, entonces es de vital importancia que los sujetos del procedimiento administrativo adecúen su conducta a la realidad y que describan dicha realidad a través de documentos fidedignos. Este principio también nos va a permitir adentrarnos en un nuevo enfoque del derecho que empieza a desarrollarse y que poco a poco va ganando mayores adeptos, va ganando presencia en el mundo jurídico, que viene a ser la transversalidad del derecho, en el sentido de que el derecho necesariamente debe de recurrir a otras ciencias para poder construir procedimientos mucho más objetivos, mucho más fidedignos que reflejen la verdad material. Y en el procedimiento administrativo, con más razón se ve esa necesidad que tiene el derecho de recurrir a informes técnicos especializados emitido, por ejemplo, por la gerencia de infraestructura. Un informe que detalle de repente las características de alguna infraestructura, ¿no?, que permitan determinar si allí ha habido de repente la utilización de materiales de segunda o tercera calidad, que a su vez permita concluir de que allí ha habido, digamos, actitudes llenas de corrupción. Entonces, fíjense, el procedimiento administrativo en lo posible va a necesitar recurrir a los informes propios de otras ciencias, ¿no? En las municipalidades se ve esto con bastante regularidad, porque para poder determinar si ha habido un mal manejo presupuestal, el contador tendrá que emitir un informe contable. Y ese terreno ya no es un terreno del abogado, es un terreno, es una materia especializada propia del contador público colegiado, del auditor, que tendrá que elaborar un informe el cual permita determinar si ha habido malos manejos presupuestales y sobre esa base recién tomar la decisión de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, si es que hay responsabilidad por algún servidor público que lógicamente no haya cumplido sus funciones en forma honesta.
En el tema de infraestructura, como les comentaba, de igual manera, a efectos de evidenciar un mal empleo o de repente una mala praxis en cuanto a la utilización de los materiales, seguramente se va a necesitar de un informe técnico especializado que lo emita un ingeniero especialista en el manejo de materiales de construcción. Informe que va a permitir determinar si los materiales que se han utilizado para una obra determinada eran los adecuados o estos eran materiales ya que pasaron su fecha de utilidad, ¿no? Y que podría reflejar también malos manejos presupuestales, porque finalmente la obra ejecutada aparentemente es una obra buena, pero en el fondo va a ser una obra que no vaya a superar los 2 o 3 años de utilidad. Y en la práctica hemos visto que hay muchas obras que se deterioran en menos de un año, vías, avenidas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, allí también se va a necesitar la presencia de un especialista en el uso de materiales, ¿no? Que determine la calidad del material. Y así sucesivamente se podría ejemplificar al respecto. Pero volvemos a indicarles de que este nuevo enfoque de la transversalidad del derecho evidencia que la ciencia es transversal, que las ciencias son multidisciplinarias, que éstas se necesitan unas a otras, y sobre la base de los hallazgos de una ciencia determinada, la otra ciencia va a seguir progresando. Entonces, la medicina recurre a la biología recurre a la química molecular, lo mismo sucede en las ciencias sociales. ¿Mm? La historia requiere de la antropología, la sociología requiere de la estadística, la politología requiere de la sociología, etcétera, etcétera. Y dentro de ese enfoque, lógicamente, el derecho no está ajeno. El derecho como una ciencia multidisciplinaria también requiere de los hallazgos de otras ciencias, ¿no? Muy bien, entonces, volviendo al principio del derecho administrativo, recalcarles de que en el trámite de los procedimientos administrativos en forma real, ustedes cuando tengan la oportunidad de trabajar en alguna entidad pública, van a tener que recurrir a los informes técnicos especializados de otras áreas y sobre esa base construir algún pronunciamiento, construir la proyección de algún pronunciamiento administrativo. Tengan en cuenta de que ustedes van a ser los directores del procedimiento administrativo, pero ese procedimiento tienen que hacerlo cumpliendo los principios, los criterios que estamos analizando. Tiene que ser un procedimiento objetivo, que refleje la verdad material. ¿Y quién más para poder reflejar lo que realmente haya podido ocurrir si no es el profesional especializado en una determinada área? Obviamente el abogado debe de reconocer también, en este caso, que su preparación, su formación jurídica no le permite poder realizar informes de otras disciplinas o de otras profesiones. Por lo tanto, aquí el papel del abogado se va a restringir solamente a la construcción del procedimiento, a la dirección del mismo. Entonces, como una suerte de director, requerirá información a las áreas especializadas y que éstas emitan los informes técnicos especializados y sobre esa base el director de ese procedimiento, que va a ser lógicamente el abogado, podrá darle objetividad a ese procedimiento administrativo.
De igual manera, los procedimientos trilaterales, que son aquellos procedimientos administrativos eh, extraordinarios de una característica particular, donde dos administrados entran en un conflicto jurídico y el tercero ajeno, generalmente que va a resolver esa disputa, viene a ser la entidad pública. Procedimientos particulares, extraordinarios, pero que no por esa característica deban de respetar el principio de verdad material. Por el contrario, todos estos sujetos procedimentales, tendrán que alinear su conducta a conseguir la verdad material, a esclarecer los hechos. Y si esa no es la actitud de alguna de las partes, la entidad pública está en toda la obligación de preponderar, de buscar la verdad material. Muy bien, pues, lógicamente para encontrar esa verdad material se tendrá que recurrir al auxilio de otras ciencias. Muy bien, prosigamos. Tenemos el principio de participación. Muy bien, este principio es un principio también bastante importante que se va a empatar, se va a concordar con el acceso a la información pública y con el principio de transparencia. Tengan en cuenta que las municipalidades, las instituciones públicas en general, manejan información que es de vital importancia para el desarrollo de todo el Estado en general. Por ejemplo, las entidades públicas manejan una base de datos. La RENIEC maneja una base de datos. Eh, el Ministerio de Energía y Minas maneja una base de datos respecto de los yacimientos mineros, concesiones mineras, etcétera, etcétera. De tal manera que esa información que se administra en las entidades públicas debe de ser de acceso público. ¿Por qué? Porque va a permitir que a partir de esa base de datos el investigador pueda de repente encontrar fuentes de información y sobre esa base seguir investigando. Entonces es vital que se garantice el acceso a la información pública. ¿Mm? Porque lógicamente nos permite tener una serie de fuentes para poder lograr una serie de actividades, entre ellas la investigación. En el tema administrativo, también es importante garantizar el acceso a la información. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque se busca garantizar el principio del debido procedimiento administrativo. Si por A o B, recurriendo al ejemplo que venimos desarrollando, Roberto, en cualquier momento del procedimiento administrativo que está siguiendo, puede acceder a la información que está condensada, centralizada en el expediente administrativo, obtener las copias correspondientes a efectos de que sobre esa base poder construir su estrategia jurídica que le permita de repente repotenciar, aumentar las posibilidades de éxito y que el pronunciamiento de la autoridad administrativa sea a favor de los intereses de Roberto. Entonces, durante todo ese interín, lógicamente, se le tiene que asegurar el acceso a la información pública, ¿sí? Salvo algunas excepciones, entre ellas, lógicamente, información que afecte la intimidad personal, vinculadas a la seguridad nacional o que expresamente sean excluidas por la ley. Pero también este principio de participación va a consistir en lo siguiente, en que tengas en cuenta de que las entidades públicas no solamente administran recursos, no solamente prestan servicios públicos, sino que toman decisiones administrativas
que implica la gestión de esos servicios públicos. Por ejemplo, tenemos la municipalidad X. La municipalidad X administra un presupuesto determinado, ¿no? Pongamos el ejemplo de unos 100 millones al año. El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, transfiere un presupuesto de 100 millones para esta municipalidad X. Lógicamente, esos 100 millones van a tener que distribuirse en forma presupuestal ordenada a cada dimensión que permite el desarrollo integral de esa municipalidad. Entonces, un cierto monto va a ir destinado para la ejecución de obras, un cierto monto va a ir destinado para la ejecución o el pago del gasto corriente, que incluye la remuneración de los trabajadores de esa institución, y así sucesivamente. Entonces, va a haber partidas presupuestarias. Muy bien, pero en cuanto a aquel presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de infraestructura, lógicamente ahí la autoridad municipal tiene que elegir, priorizar qué proyecto de infraestructura se ejecuta con mayor prioridad. Lógicamente, ello va a implicar tomar una decisión, implica tomar una decisión de naturaleza política. Pero para maximizar este principio de participación, para maximizar el principio democrático, para maximizar la participación ciudadana, generalmente las municipalidades llaman a cabildo abierto y dan inicio a un procedimiento de participación ciudadana, ¿no? Que se le denomina presupuesto participativo. Las municipalidades invitan a los vecinos más notables del distrito, a los dirigentes de las asociaciones vecinales y a todo representante de organizaciones civiles de esa municipalidad, de ese distrito. Los invita a efectos de ponerse de acuerdo, de construir los criterios que sirvan para priorizar los proyectos. Lógicamente, estas mesas de trabajo van a consolidarse principalmente en los cabildos abiertos, después de haber, digamos, desarrollado las etapas previas. Finalmente se va a llegar a un cabildo abierto donde, después de haberse analizado las propuestas, los beneficios de tal o cual proyecto, se va a tener que decidir. Entonces, fíjense, el principio de participación también atañe a que la población pueda participar de la toma de decisiones administrativas cuando sea necesario, en lo posible. ¿No? Lógicamente no siempre va a ser así. En el tema, por ejemplo, del trámite iniciado por Roberto, allí no se va a necesitar de repente la participación conjunta de la ciudadanía, ¿no? Porque es un trámite personalísimo. Pero si la solicitud de Roberto fuera en el siguiente sentido, ¿no? Se solicita licencia de funcionamiento para bar discoteca, ¿no? Donde se va a expender cumpliendo todos los márgenes de la ley, obviamente, pero así lo está solicitando, licencia municipal para restaurante, karaoke y bar. En ese caso, lógicamente hay un interés social de por medio, hay un interés público. Pero para no desconocer el derecho que tiene Roberto y para no vulnerar también el derecho que tiene toda la sociedad, habrá que hacer una consulta previa, maximizando este principio de participación. Entonces puede que la autoridad administrativa ponga en conocimiento de los representantes de ese vecindario donde se piensa
abrir ese bar, ese restaurante, bar, karaoke. Entonces, en mérito de este principio podrán poner en conocimiento el trámite de esa solicitud y a ver cuál es la respuesta del vecindario. Lógicamente, para evitar cuestionamientos a futuro, ¿no? Porque imagínense si se otorga la licencia y luego de que Roberto obtenga la licencia, eh, este con todo derecho va a abrir el restaurante karaoke y lógicamente va a funcionar hasta altas horas de la noche, lo cual va a incomodar al vecindario. He allí cuando el vecindario recién va a empezar a reclamar contra la autoridad municipal, indicando de que allí ha habido actos de corrupción, que el alcalde ha recibido por debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, que nunca se les ha participado de tal trámite, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones en estos casos que tienen connotación social, donde el interés público está en juego, es de vital importancia poner en práctica el principio de participación. ¿Mm? Muy bien, entonces, por un lado, el principio de participación, recapitulando, por un lado, el principio de participación va a consistir en darle la oportunidad al administrado de que éste pueda acceder a la información pública administrada por la entidad. Y por otro lado, va a consistir en que el principio de participación debe de significar ponerle en conocimiento a los administrados de algún hecho relevante de trascendencia social, ¿no? Donde esté en juego el interés público. Lógicamente, para que sobre esa base ellos puedan interponer algún escrito o puedan manifestar su decisión. De esa manera se maximiza el principio de participación, para que las decisiones no solamente puedan entenderse como unilaterales, solamente la autoridad, sin tener en cuenta el interés de los vecinos, ha emitido esa licencia de funcionamiento. Para evitar esos cuestionamientos, se debe de poner en práctica cuando así lo requiera el caso concreto. Muy bien, luego tenemos el principio de simplicidad. Este principio consiste en que el trámite administrativo debe exonerar, debe de omitir requisitos que traben el procedimiento administrativo. Se debe procurar requisitos sencillos que permitan un flujo dinámico del procedimiento administrativo. Obviamente ello no quiere decir que se eliminen aquellos requisitos fundamentales para poder darle, viabilidad a ese trámite. Obviamente tienen que estar presentes aquellos requisitos fundamentales, pero si se está cumpliendo ya con los requisitos fundamentales y a pesar de eso se exige requisitos caprichosos a efectos de dilatarle el trámite al pobre administrado, entonces allí se estaría vulnerando el principio de simplicidad. Les pongo como ejemplo el siguiente caso. Una profesora cesante del magisterio pide que se le pague por sus 20 años de servicio. Presenta su solicitud, no debería exigírsele, pero en la institución donde tramitó, lógicamente se le exigía documentos que manejaba la propia institución, como resolución de nombramiento, la última boleta de pago, documentos que maneja la propia institución. Sin embargo, el trasfondo era otro. El trasfondo era de no pagarle, o sea, no pagarle a partir de la dilatación del procedimiento. Hay que exigirle requisitos caprichosos a efectos de entorpecerle el trámite y como ya es una señora de edad, es ancianita, bueno, de repente en el transcurso fallece y bueno,
muerto el administrado, lógicamente ya nadie va a poder impulsar el mismo. Entonces, fíjense, hay actitudes de esa naturaleza en el mundo real que ponen trabas al procedimiento. ¿Y qué se le exigía a esta profesora, aparte de la resolución de nombramiento, la última boleta de pago? Se le exigía que presente todas las boletas de pago desde que ingresó a laborar ella. Imagínense, ese ya era una exigencia bastante caprichosa, porque generaba de que a su vez esta profesora inicie otro trámite administrativo solamente para solicitar la búsqueda de esa documentación que ya estaba en archivos, porque esa era una trabajadora que había ingresado todavía en la década del 50 y había cesado más o menos en el 85. Entonces son documentos que seguramente ya están en el archivo central humedecidos o quizás se hayan perdido. Entonces, este tipo de exigencias lógicamente son descabelladas, son absurdas, que lejos de garantizar un trámite celero, rápido, ágil, simple, vulneran estos principios, ¿no? En lo posible, el procedimiento administrativo tiene que exigir requisitos fundamentales, necesarios, y debe de omitir la exigencia de documentos innecesarios, ¿no? Muy bien, entonces allí tenemos el principio de simplicidad. Luego tenemos el principio de uniformidad. Este es otro principio bastante práctico, de mucha aplicación en la práctica. Consiste en que a veces eh, la autoridad administrativa debe de resolver los casos iguales con decisiones iguales. Para los mismos trámites se debe de exigir los mismos requisitos. Y sobre esa base, lógicamente, se puede concluir de que se vaya a tener una respuesta uniforme con los trámites anteriores. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. El trabajador X es un trabajador obrero municipal y él ha pedido que se le pague las vacaciones no gozadas. Hay algunos años donde no se le ha cronogramado vacaciones, así que él está pidiendo que se le pague, se le reconozca en forma económica ese no goce de vacaciones. ¿Mm? Y resulta que ha presentado su certificado laboral, su récord vacacional, donde solamente dos años ha gozado de vacaciones, pero los demás años no los ha gozado. De tal manera que sobre esa base, la autoridad declara procedente dicha solicitud. Y la resolución obviamente va a resolver que se le pague el monto liquidado, por ejemplo, unos 20.000 soles. Muy bien, sobre esa base, con esa confianza, su compañero de trabajo que prácticamente ha ingresado la misma fecha que el anterior trabajador, que no se le ha reconocido, no ha gozado de las vacaciones en los mismos periodos que el anterior trabajador. Así que este presenta su solicitud de pago de vacaciones no gozadas. Y con toda la confianza de que la entidad pública va a resolver de la misma forma que ha resuelto el trámite del anterior trabajador. Sin embargo, sale la resolución administrativa declarando improcedente. ¿Mm? Son situaciones que suelen pasar en la realidad y lógicamente
Allí el trabajador se preguntará, ¿pero qué ha pasado? Si he entrado el mismo periodo, las mismas fechas, ¿no? Inclusive laboramos en la misma área, él es obrero, yo también, ¿no? Prácticamente nuestra condición es la misma. Sin embargo, ¿por qué a él sí se le ha declarado procedente su solicitud de pago de vacaciones no gozadas y a mí no? Para evitar este tipo de situaciones que son muy regulares en la práctica, se tiene el principio de uniformidad, donde la autoridad debe resolver sobre los antecedentes que la misma autoridad administrativa ha creado a efectos de mantener la uniformidad. Y si es que existe algún apartamiento de esos antecedentes, la autoridad lo tendrá que motivar. ¿Mm? Entonces, muy bien. Por un lado, el principio de uniformidad va a calar en el hecho de que a trámites similares se les debe de exigir los requisitos similares. Y también el principio de uniformidad va a materializarse en la solución de trámites similares. O sea, la solución de trámites similares también debe ser una solución similar. ¿No? Ustedes habrán escuchado hablar en naturaleza, en materia administrativa, siempre es hablarse de los antecedentes administrativos. Pues el trabajador que les hago, comento, que les pongo de ejemplo, el segundo trabajador, en su solicitud administrativa seguramente tendrá que invocar como antecedente la resolución de su compañero en la cual se está reconociendo el derecho a que se le pague por vacaciones no gozadas. Entonces, invocando como antecedente administrativo la resolución número tal, 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 de fecha puntos suspensivos a favor de mi compañero de trabajo obrero que tiene las mismas condiciones que el solicitante. Entonces, ello va a permitir que se evalúe en forma uniforme los casos, ¿no? Entonces, si es que va a haber algún apartamiento, este tiene que ser motivado previamente. Luego tenemos el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Muy bien, entonces se empata con el anterior principio, ¿no? Con el principio de uniformidad, en el sentido de que las condiciones que exige la administración para el trámite de cierta solicitud previamente deben de estar ya establecidas. En cuanto a los requisitos, en cuanto a los plazos, en cuanto a qué funcionario va a emitir o va a resolver el acto administrativo. Todo previamente ya debe de estar fijado. Y ello generalmente está establecido en el texto único de procedimientos administrativos. Es por eso que las entidades públicas tienen la obligación de construir un texto único de procedimientos administrativos acorde a sus necesidades institucionales, acorde a las características de la población, acorde a las realidades propias digamos, de esa jurisdicción. Allí ya debe de estar establecido todo en forma previa, plazos, requisitos, el monto por concepto de trámite, los plazos en los que se vaya a resolver la solicitud y quién deba ser la autoridad competente que va a resolver dicha solicitud. O sea, todo ya previamente debe de estar establecido en el texto único de procedimientos, de tal manera que se va a poder garantizar la predictibilidad que le va a permitir al solicitante poder hacer una prognosis, poder adelantarse en el futuro y decir, estoy cumpliendo todos los requisitos, estoy
pagando el monto que se señala en el TUPA. Y estoy seguro de que, y tengo la plena confianza de que mi trámite va a ser declarado procedente. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con todos los requisitos que establece el propio texto único de procedimientos administrativos. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, también vamos a destacar la presencia también de los antecedentes administrativos, en el sentido de que no solamente va a generar confianza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, sino que además el solicitante ha encontrado que existen antecedentes administrativos donde ha ubicado resoluciones que están resolviendo solicitudes similares a la de Roberto. Por ejemplo, se tiene la solicitud de Carla, que ha solicitado licencia de funcionamiento para restaurante y se le ha declarado procedente. Se tiene la solicitud digamos, de Esther, que también ha cumplido los requisitos y por tal motivo la municipalidad ha emitido la resolución administrativa declarando procedente su solicitud. Y así se tiene de, de Joaquín, se tiene de Braulio, se tiene de Marco, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de actos administrativos que han declarado procedente esas solicitudes similares a la de Roberto, van a permitir generarle confianza a Roberto. ¿Por qué? Porque prácticamente versan sobre lo mismo. Son solicitudes para licencia de funcionamiento. Entonces, este principio de predictibilidad o de confianza legítima va a permitir darle confianza al administrado de que su trámite sea acorde a derecho, de que se va a resolver cumpliendo este principio de predictibilidad, ¿no? Y lógicamente ello va a servir para darle eficacia también al trámite administrativo. No puede haber apartamiento injustificado o arbitrario de los antecedentes administrativos, no puede haber apartamiento injustificado o arbitrario de las fuentes normativas de naturaleza administrativa. Si ya está establecido los requisitos en el TUPA y el administrador los está cumpliendo, a la autoridad no le queda más que pronunciarse por la procedencia. Y ello va a permitir generar confianza al administrado. Va a permitir a su vez construir un prestigio para la institución, ¿no? De tal manera que el trámite se va a hacer más objetivo, predecible, donde se desarrolle la confianza, ¿no? Por el contrario, se desarrollaría una imagen oscura, ambigua, de los trámites que se desarrollan dentro de una institución o dentro de la otra institución administrativa. Justamente este principio evita, ¿no?, que se generen esas malas imágenes desprestigiadas de las instituciones públicas, ¿no? En la práctica, lógicamente, se observa una serie de ejemplos, ¿no?, como el que les puse de los dos obreros, trabajadores de la municipalidad. Eh, y ello genera mucha suspicacia, porque podría colegirse, podría inferirse que si a A se le ha otorgado las vacaciones no gozadas, y a B, que cumple las mismas condiciones, no se le ha otorgado la procedencia de las vacaciones no gozadas, podría en forma suspicaz inferirse de que quizás
la autoridad administrativa le esté pidiendo algún diezmo al trabajador A. Podría inferirse de esa manera. Entonces, para evitar esas cosas, se tiene que resolver con uniformidad, se tiene que respetar lo establecido en las normas internas, se tiene que respetar los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Lógicamente, para asegurar el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Muy bien, ahora hablemos sobre el principio de privilegio de controles posteriores. Este es otro principio que se aplica mucho en la práctica. En la anterior sesión hablamos del principio, el principio por el cual se presume que todos los documentos presentados por el administrador se presumen desiertos, ¿cierto? Muy bien. Este principio se va a empatar con el principio de privilegio de controles posteriores, en el sentido de que la administración pública se reserva la facultad de poder corroborar si lo expuesto, lo presentado por el administrado, realmente es cierto. Y es por ello que en la práctica se ejecutan las fiscalizaciones posteriores o las visitas inopinadas. Por ejemplo, Roberto ha presentado documentos y en mérito a esos documentos ha obtenido la licencia de funcionamiento. Uno de esos documentos era el certificado de defensa civil, el cual demuestra de que las dimensiones del local son aptas para el funcionamiento de un restaurante, ¿no? Que los servicios higiénicos también presentan las condiciones básicas para el desarrollo del restaurante. Muy bien, pero en mérito a este principio, la municipalidad, a través de su órgano competente, que vendría a ser el órgano de fiscalización, en cualquier momento puede ir a corroborar si lo que se ha presentado en la solicitud de Roberto es cierto o no. Entonces, podrá ir y constatar si realmente las dimensiones de ese local son fielmente reflejadas en ese documento emitido por el área de defensa civil. Lo mismo sucede con los baños, lo mismo sucede con demás mobiliario, ¿no? Entonces, en cualquier momento, la institución pública puede ir a realizar visitas inopinadas y, lógicamente, materializar la fiscalización posterior. Pero también la fiscalización posterior va a permitir si Roberto cumple con la normatividad. No solamente busca revisar, confrontar o corroborar la documentación presentada por Roberto, sino que también va a permitir observar si es que Roberto cumple con la normatividad vigente. Si la normatividad vigente, la normatividad administrativa emitida por la Municipalidad X, establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, esa disposición específica vigente dentro de esa jurisdicción tendrá que cumplirse por todos los locales, por todos los restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, porque ello ha sido materializado en una ordenanza municipal. Entonces, Roberto tendrá que dar cumplimiento a esa ordenanza municipal y no vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Sin embargo, a partir de esa facultad, de esa capacidad sancionadora que tienen las instituciones públicas, en este caso la Municipalidad X, y en mérito a este principio de privilegio de controles posteriores,
la municipalidad podrá realizar una visita inopinada al local de Roberto, y este no podrá, digamos, eh, cerrar las puertas, este no podrá, digamos, prohibir el ingreso a los fiscalizadores, porque finalmente ellos están realizando su trabajo. De tal manera que, imagínense, si encuentran algún menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Lógicamente, allí tendrá que levantarse el acta de fiscalización en la cual se comprueba que, que Juanito está libando bebidas alcohólicas. El fiscalizador le pide su DNI y este le entrega, y allí se da cuenta de que este tiene 17 años. Su otro compañero presenta su DNI y ahí se demuestra que este señor tiene 16 años. Lógicamente allí hay una falta administrativa que ha sido realizada por Roberto. Finalmente Roberto es el responsable de ese negocio y a él tendrá que iniciarse el procedimiento administrativo sancionador porque está vulnerando una ordenanza municipal. Entonces, el principio de privilegio de controles posteriores también sirve para ver si el administrado está dando cumplimiento a las ordenanzas municipales y a las demás normas nacionales, ¿no? Muy bien, pero también este principio va a permitir la aplicación de las sanciones. Entonces, después de que se haya constatado la vulneración a ese dispositivo que establece que no se puede vender dentro de ese distrito bebidas alcohólicas a menores de edad, ello se ha corroborado, muy bien, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionador. Lógicamente tiene que ser un procedimiento administrativo que tenga en cuenta todos estos principios que hemos analizado, sobre todo el principio del debido procedimiento administrativo, donde se le asegure el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho de motivación, el derecho a una buena notificación, etcétera, etcétera. Pero este principio va a permitir también, o sea, este principio de privilegio de controles posteriores va a permitir que se ponga de manifiesto la facultad que tienen todas las instituciones públicas. Y es una facultad que va a nacer del jus imperium que tiene el Estado. El Estado tiene un jus imperium. Eso lo hemos estudiado en teoría del Estado, ¿no? Que el Estado tiene la facultad de corregir a la sociedad, ¿no? La facultad de sancionar a la población a efectos de evitar la convulsión social, el irrespeto a la norma, y para ello tiene facultades de coacción y coerción vigentes, lógicamente que son de aplicación práctica, ¿no? Entonces, en mérito de ese jus imperium, lógicamente, se va a tener en cuenta la capacidad sancionadora que tienen las instituciones públicas, porque su papel de las instituciones públicas al margen de la prestación de servicios públicos también está en las de hacer cumplir la norma jurídica. Y para hacer cumplir la norma, se le tiene que dar una serie de prerrogativas a las instituciones públicas para que éstas puedan ejercer control, para que puedan sancionar. Obviamente la sanción es dentro del fuero administrativo, ¿sí? Pero algunos actos cometidos por los administrados pueden también tener trascendencia penal, ¿sí? Lógicamente aquí ya entramos a otra materia, pero eh, tengan en cuenta ustedes que las vulneraciones cometidas por el administrado pueden tener una dimensión administrativa como también penal, civil, ¿no? Muy bien, entonces, este principio permite también poner de manifiesto, poner en práctica la capacidad sancionadora que tienen las instituciones públicas. Para consolidar este principio, es importante señalar de que esa capacidad sancionadora que tienen las instituciones públicas tiene que empatarse
con todos los principios que hemos desarrollado, sobre todo el principio de razonabilidad, sobre todo el principio de legalidad, porque las sanciones previamente tienen que estar establecidas, tienen que haber sido aprobadas a través de una ordenanza municipal. Generalmente este tipo de ordenanzas municipales adoptan el nombre de RAS, ¿no? Reglamento de aplicación de sanciones, donde generalmente se establece una tabla de conductas infractoras, se establece el código de infracción, se establece la sanción principal y la sanción complementaria. De tal manera que solo así, teniéndose este RAS, podrá catalogarse a la sanción como razonable y legal. Si no se tiene ese RAS, lógicamente no va a poder sancionar, no va a poder materializar esa capacidad sancionadora que tienen las instituciones públicas, porque todas las sanciones previamente deben de estar tipificadas, ¿no? Principio de legalidad. Entonces es importante tener en cuenta ello, a efectos de materializar la capacidad sancionadora, materializar este principio de controles posteriores, es necesario de que previamente se haya aprobado una ordenanza municipal en la cual se establezcan qué conductas son las que infringen la normativa, cuál es su código de infracción, cuál es la sanción principal y la sanción complementaria. De esa manera se estaría asegurando la razonabilidad, el principio de legalidad, lógicamente, porque se estaría evidenciando que las sanciones están previamente establecidas en la ley, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Ahora vamos a hablar sobre el principio del ejercicio legítimo del poder. ¿En qué consiste este principio? Muy bien, vamos a dar lectura. La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. Muy bien, entonces para entender este artículo voy a hablarles de un término que ya lo hemos estado manejando, la competencia, ¿no es cierto? En el fuero administrativo, lógicamente, es un término de bastante aplicación y utilidad, ¿no? Y necesariamente tiene que manejar este término como la aptitud que tiene la autoridad para poder resolver un caso concreto. Pero esa competencia, esa aptitud que tiene la autoridad, tiene que estar previamente también establecida, atribuida en la ley o en las normas reglamentarias o las normas internas de la institución. Por ejemplo, aquí en el procedimiento administrativo, en el TUO, vamos a encontrar el término de competencia como un dispositivo general, como un marco general, pero ¿dónde vamos a encontrar las funciones de una autoridad determinada? Por decir, en una municipalidad tenemos un gerente de rentas, tenemos un gerente general, tenemos el alcalde. ¿Dónde se va a encontrar en forma específica el detalle de las funciones de estas personalidades? Lógicamente se va a encontrar en la normativa interna. Las instituciones públicas tienen una normativa interna que es importante, que va a permitir materializar las disposiciones constitucionales, las prerrogativas que están establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, si se trata de municipalidades, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, si se está hablando de gobiernos regionales, la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Poder Judicial. Entonces,
Para materializar esas leyes, habrá que reglamentar esas leyes, habrá que emitir normas internas que permitan generar sistemas, procedimientos, establecer deberes, funciones, obligaciones de los trabajadores de esa institución pública, lo cual va a permitir operativizar los servicios públicos. Por eso es importante que las instituciones públicas emitan sus normas internas. ¿Quién mejor que las propias instituciones públicas para poder fijar sus sistemas, sus procedimientos, sus obligaciones, para establecer los deberes de sus servidores públicos, etcétera, etcétera? El Congreso de la República, ustedes saben, solamente emite leyes de naturaleza general que tienen que operativizarse. ¿Y quién va a operativizarlas? La propia institución pública. Sobre ese marco legal tendrá que emitir directivas, tendrá que emitir normas internas, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, se tiene que las instituciones públicas necesariamente emiten normas internas. Y ya les había adelantado las anteriores sesiones, tenemos, por ejemplo, el MOF, Manual de Organización y Funciones. Tenemos el ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Tenemos el CAF, Cuadro de Asignación de Personal. Tenemos el PIA, Presupuesto Inicial de Apertura. Bueno, no estoy recordando bien, pero por ahí va. Tenemos el POA, Plan Operativo Anual. Tenemos el PIA, estoy recordando el PIA, Plan Institucional Anual, y una serie de documentos de gestión que van a permitir materializar, operativizar aquellas disposiciones generales emitidas, establecidas en la ley nacional, ¿no? Si, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades en forma general sostiene que las municipalidades tienen como finalidad gestar el desarrollo local, allí tienes una generalidad, ¿no? Y para operativizar esa generalidad que sostiene la Ley Orgánica de Municipalidades, se tiene una serie de atribuciones y competencias que tienen las municipalidades. Tienen competencia para generar desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Pero para, a su vez, operativizar estas competencias, allí ya cada institución, cada municipalidad tendrá que emitir sus propios programas de acción, ¿no? Que se construyen sobre la base de la gestión municipal, sobre los planteamientos u ofrecimientos del alcalde, ¿no? En campaña el alcalde ha ofrecido una serie de cosas, de ofrecimientos que tendrá que materializarlos. Y para materializarlos tendrá que gestar un plan de trabajo, ¿no? Una hoja de ruta. Entonces, lógicamente, todo esto se ve dentro de la administración pública, de las instituciones públicas, ¿no? Para elaborar esos planes se requiere un conjunto de profesionales, ¿no? Lógicamente ahí se va a necesitar la presencia de un abogado administrativista que permita también viabilizar estos planes y que puedan empatarse con las leyes nacionales, porque no puede haber falta de armonía, ¿no es cierto? Debe haber uniformidad. Esa pirámide del ordenamiento jurídico tiene una aplicación práctica bastante evidente. Entonces, en este fuero también tendrá que empatarse esos planes de desarrollo, aquellos ofrecimientos que ha hecho el alcalde tendrán que empatarse con los planes nacionales, con las normativas constitucionales, con las leyes nacionales, con las políticas nacionales. Entonces, lógicamente, para ello se requiere de todo un equipo de profesionales que viabilicen esas leyes nacionales, ¿no? Que las operativicen a través de sistemas, a través de trámites,
a través de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Muy bien, entonces, un poquito nos hemos alejado, pero vamos a agarrar nuevamente rumbo. Muy bien, entonces, lógicamente la competencia va a permitir delimitar qué autoridad es la que necesariamente debe de emitir el acto administrativo o se debe de pronunciar sobre una solicitud. ¿Dónde se va a establecer ello? ¿Dónde se va a establecer esa competencia? En los documentos internos de la institución. Ello lógicamente va a permitir, va a exigir de que el abogado del administrado revise la normativa interna de la institución. Y como tenemos asegurado el principio de transparencia, de acceso a la información pública, que exige, ¿no es cierto?, que toda la información pública esté expuesta, se haya subido al portal institucional en la página web de la institución, lógicamente nos va a facilitar en gran medida. ¿Por qué? Porque el acceso, la revisión, la búsqueda de información en las páginas web, allí podemos acceder a esos documentos de gestión a los que estoy haciendo mención, nos va a permitir determinar la competencia de la autoridad. Ahí vamos a saber si el gerente de rentas es el competente, el que va a emitir la resolución de primera instancia. Ahí vamos a saber si el competente para tramitar una licencia de autorización de construcción va a ser el gerente de infraestructura. Entonces ahí se va a determinar todo. Al margen también va a estar obviamente ello determinado en el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Muy bien, prosigamos. Principio de responsabilidad. Es otro principio bastante importante dentro de un Estado democrático moderno como el nuestro. Lógicamente se debe de darle responsabilidad al funcionario público por los perjuicios que éste haya ocasionado, ¿no? Lógicamente, este es un tema también de mucha regularidad, porque a veces se perjudica el interés del administrado. El administrado, les pongo como ejemplo Roberto. Roberto es un empresario, y ustedes saben, los empresarios tienen todo cronogramado porque ellos consideran de que el tiempo es oro. Así que todo está cronogramado. Así que él ha fijado venir a la municipalidad X, ¿no?, ir a la misma municipalidad y conversar con el funcionario competente donde se está tramitando esa licencia de funcionamiento. Así que ha cronogramado su viaje, su estadía y todo ello. Así que en mérito al principio de predictibilidad, lógicamente Roberto ha cronogramado su viaje, porque de acuerdo al TUPA, en este se señala que la obtención de la licencia de funcionamiento va a ser en 10 días, ¿no es cierto? 10 días. En base a ese principio de predictibilidad, entonces Roberto dice, ya en 10 días basta que cumpla los requisitos y en 10 días yo voy a obtener mi licencia de funcionamiento. Que así tendría que ser, ¿no es cierto? Y eso tendría que cumplirse siempre. ¿Por qué? Porque sobre esa base objetiva, que está normada inclusive, Roberto ha gestado su cronograma de viaje, de estadía y todo eso. Pero resulta que Roberto se aproxima a la municipalidad y resulta que el documento todavía sigue en mesa de partes, que no se han emitido informes, que no se ha avanzado lo que tenía que avanzarse. Hasta ese momento, por lo menos, ya debería el trámite haber avanzado hasta un 80%. Sin embargo, sigue todavía en mesa de partes, es decir, menos del 2%. ¿Qué les parece? Pregunto yo, ¿esa situación no le genera daño a Roberto? Un daño económico, sobre todo.
una pérdida económica, una pérdida de tiempo, que para Roberto el tiempo es importante porque el tiempo es oro para él. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Por qué no se ha cumplido lo establecido en el TUP? Habrá que determinar a quién es responsable. ¿Mm? Así como les he puesto ese ejemplo, se imaginarán ustedes, hay una serie de demoras injustificadas que se suscitan en la realidad, en la coyuntura de nuestra administración pública peruana. Y lógicamente no solamente se genera perjuicio económico, sino también, en muchos casos, también perjuicio de índole psicológico, un deterioro emocional. Y ello yo he podido verlo en algunos clientes que he tenido, donde muchos de ellos son ancianos, ¿no? Profesores cesantes, y que en esta última etapa de su vida están buscando de alguna manera la reivindicación, tantos años de servicio al Estado y por lo menos en esta última etapa que el Estado les reconozca aquello que no les pagó en su momento. Sin embargo, los trámites administrativos, la burocracia, la demora, generan ansiedad en los pobres clientes y a su vez hasta generan ansiedad en el pobre abogado, que debe de cargar con esos problemas ya de tipo emocional. Entonces uno como abogado tiene que hacer la suerte de psicólogo y tratar de hacerle entender también que a veces las cosas ya escapan al manejo del propio abogado, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, una serie de cuestiones que hacen burocrático el trámite administrativo, ¿no? Bueno, en fin. En todo caso, aquí vuelvo a decirles, aquí hay un daño que se ocasiona, ¿no? ¿Y quién debe de asumir ese daño? En mérito a este principio de responsabilidad, la administración pública y el funcionario responsable o el servidor debe de asumir las consecuencias de sus actuaciones. ¿Mm? Lógicamente esto debería reglamentarse, ¿no? Todavía está a un nivel de principio general, debería de reglamentarse. Esperemos de que en el futuro se haga de esa manera. Eh, por ejemplo, en el tema jurisdiccional se observa mucha dilación, ¿no? Después de haber agotado la vía administrativa y no habérsele reconocido el derecho que le corresponde a un trabajador X, se le obliga a este a recurrir al contencioso administrativo y a experimentar toda esa tragedia de 4 o 5 años, ¿no? ¿Para qué? Para que después se, se emita un fallo declarando la nulidad de las resoluciones que han declarado improcedente la solicitud y se ordene a la entidad administrativa de que nuevamente vuelva a emitir un acto administrativo. Fíjense, al final el trámite cae ya de absurdo, ¿no? Sobre todo cuando el fallo jurisdiccional simplemente se pronuncia por la nulidad y dándole la oportunidad a la institución pública de que nuevamente emita una resolución administrativa. Son contrasentidos increíbles, pero que suceden en el quehacer diario de nuestra profesión. Bueno, entonces les decía que algunas sentencias, algunas pioneras obviamente, están tratando de responsabilizar de alguna manera al funcionario responsable que ha evitado la satisfacción, la reivindicación del derecho de algún administrado, ¿m? A través de recomendaciones, ¿no? He visto alguna que otra sentencia, ¿no? Se recomienda que en lo posterior el jefe de personal cumpla con sus funciones de acuerdo a ley, pero por lo menos ya hay esa recomendación, ¿no? De alguna manera. Quizás en el futuro se reglamente todo esto, sería en buena hora, porque se trata de construir institucionalidad, se trata de construir procedimientos eficaces, ¿no es cierto? Se trata de
de materializar, de operativizar todos estos principios que estamos analizando. Son principios que deben de aplicarse y de cumplirse, no pueden quedar en letra muerta. ¿Mm? Entonces, para forzar la operatividad de estos principios, habrá que responsabilizar a aquel servidor o trabajador que los ha incumplido. ¿Mm? Que no asuma responsabilidad la institución, porque lo más fácil es eso, ¿no? Echarle la culpa a la institución. Pero la institución está integrada por seres humanos, por trabajadores, y aquel trabajador que no ha cumplido su labor en forma eficiente, este tendrá que asumir sus acciones y no la institución. Debería hacerse de esa manera, ¿no? Pero de alguna manera nos trata de hacer entender esa posibilidad de este principio. Bueno, prosigamos. Principio de acceso permanente. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte de un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Muy bien, es otro principio que se va a empatar con los principios de participación, el principio de acceso a la información pública, en el sentido de que aquí el administrado no solamente tiene el derecho de acceder a la información pública tal cual, sino que también tiene el derecho de acceder a la propia información que se está desarrollándose sobre su trámite propio. Entonces Roberto, que ha solicitado la licencia de funcionamiento para el restaurante, ha presentado la solicitud con todos los requisitos. Sin embargo, el trámite han pasado más de 10 días y todavía está en un 3-4% de avance. Y Roberto, que ha venido desde Estados Unidos, se pregunta, ¿y qué está pasando? Así que Roberto, a través de su abogado, tendrán que ir a la municipalidad, hacerle seguimiento a ese trámite, a efectos de ubicar dónde está el problema. Entonces Roberto va a mesa de partes, en mesa de partes le pide información al responsable de mesa de partes y él en su sistema, en su cuaderno, seguramente va a determinar dónde está el documento. Y resulta que el documento está en el mismo mesa de partes. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién no ha tramitado esa solicitud? ¿Por qué no la han derivado en el día? No la han derivado al área correspondiente para su evaluación. ¿Mm? Entonces, allí tendrá responsabilidad el trabajador de mesa de partes. Tendrá que disculparse pues, ante Roberto, ¿no? En forma eh, razonable, que sería lo mejor, ¿no? ¿Sabe qué, señor Roberto? Disculpen usted, tengo mucha carga y en este mismo momento voy a subsanar esto y voy a llevar el documento. Disculpen usted, que sería lo más razonable, ¿no? Ahora, ponerte en otra actitud beligerante y echarle la culpa a otros cuando la culpa realmente es del mismo trabajador de mesa de partes, en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, lógicamente ya sería demostrar intransigencia, ¿no? Y eso podría exacerbar la reacción de Roberto y podría tomarlo como, como algo negativo y tranquilamente estaría en todo su derecho Roberto de ir al órgano de control interno, ¿no? Y allí se agravaría aún más la situación. Pero no se trata de gestar mayor problema, ¿no? Se trata de solucionar todo en forma democrática, utilizando el diálogo inteligente, concertado, y así que Roberto es democrático. Roberto tiene mucha apertura y le entiende al trabajador de mesa de partes, pese a que se le está generando daño, ¿no? Como lo hemos visto, pérdida económica. Pero a veces
A veces es mejor darle solución a todo, ¿no? De una forma dialogada, democrática, inteligente, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, este principio va a permitir, va a garantizar de que en cualquier momento el administrado pueda ver su propio trámite, ¿no? Pueda acceder a su propio expediente, obteniendo las copias correspondientes, eh, pudiendo acceder al expediente a través de la lectura, y ello está garantizado, ¿no? Muy bien, prosigamos. Muy bien, entonces terminamos los principios del procedimiento administrativo. Lógicamente, todos estos principios tienen que cumplirse y tienen que aplicarse en todos los procedimientos generales o especiales. Generales los vamos a tocar más adelante. Aquí esta ley, el TUO, habla sobre procedimientos administrativos generales. Los vamos a tocar en su momento. Y también estos principios se aplican a los procedimientos especiales, aquellos procedimientos administrativos propios de la naturaleza institucional, ¿no es cierto? Así que siempre se debe de preponderar estos principios, ¿no? Así no estén detallados en el procedimiento especial establecido en una determinada institución, igual ya se sobreentiende de que el abogado que impulsa ese procedimiento conoce de todos estos principios. Muy bien, tenemos el artículo 5 en cuanto a las fuentes del procedimiento administrativo. Aquí ya no vamos a quedarnos mucho, no vamos a detallar mucho, vamos a hacerlo en forma general para no detenernos, no perder mucho tiempo. En cuanto a las fuentes, se entiende que las fuentes van a servir como el origen, como aquello del cual discurre los criterios jurídicos que van a servir para poder darle norte al procedimiento administrativo, ¿no? Muy bien, bajo ese entender tenemos un sistema de fuentes del derecho procesal administrativo. La Constitución, las disposiciones constitucionales son fuente del procedimiento administrativo. Los tratados, convenios internacionales, las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades. Entonces, todo el ordenamiento jurídico se va a constituir en una fuente del procedimiento administrativo. Principalmente vamos a destacar las normas administrativas internas, ¿no? Entonces, ahí un poquito nos vamos a quedar. Claro que ya lo hemos expuesto en las anteriores sesiones, pero vamos a recalcar, entonces, para materializar todo ese ordenamiento jurídico que está reconocido como fuente del procedimiento administrativo, constituciones, leyes, resoluciones supremas, etcétera, etcétera, para viabilizar, para operativizar esas leyes nacionales, lógicamente se tiene que emitir normas internas, ¿no? Normas administrativas internas. Dentro de esa categoría de normas administrativas internas que regulan la función específica de una institución pública, tenemos los documentos de gestión, MOF, ROF, CAF, PIA, POA. Entonces, va a ser de vital importancia de que el abogado administrativista, aquel abogado que vaya a trabajar en alguna institución pública, además de conocer las leyes, la Constitución, obviamente, eso está de más, además de conocer la Constitución, las leyes nacionales, todo el ordenamiento jurídico nacional, tendrá que revisar también el ordenamiento jurídico interno propio de la institución a efectos de tener una base legal de respaldo.
Solo así el abogado va a saber qué es lo que está haciendo dentro de esa institución. Y eso es vital, ¿no? Por eso es importante, y esto también la ley laboral, la ley marco del empleo público lo reconoce así, los trabajadores que ingresan a la administración pública tienen el derecho de inducción y de capacitación, ¿no? Hay una etapa previa que debe de destinarse para que se le den todas las condiciones necesarias al abogado para que éste pueda adaptarse rápidamente a su función. Lógicamente habrá que facilitarle las normativas internas, MOF, ROF, CAF, POA, PIA. Lógicamente vamos a seguir hablando de estos documentos de gestión a lo largo del semestre, ¿no? Así que ya tiene que ser familiar para nosotros. Muy bien, el tema jurisprudencial también se va a empatar como una fuente del procedimiento administrativo. Los pronunciamientos emitidos por la autoridad administrativa también van a servir como fuente administrativa. Habíamos hablado de los antecedentes administrativos, aquellos casos particulares que han dado como resultado un acto administrativo. Entonces, este también tiene que ser tomado como un antecedente, como una fuente. ¿Mm? Los principios generales del derecho y los principios generales del derecho administrativo también van a servir como una fuente que guía el procedimiento administrativo. Muy bien, tenemos los precedentes administrativos establecidos en el artículo 6. Ya, nos está faltando el 6 y el 7. Muy bien, vamos a analizar rápidamente esto. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad. ¿Mm? Lo que ya les había explicado, los antecedentes administrativos. 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. Muy bien, entonces se tiene como antecedente administrativo la procedencia del pago de vacaciones no gozadas. Entra un nuevo abogado, este nuevo abogado ha visto de que ese antecedente tiene falencias eh, y contradicciones con la ley, no le parece. Así que este podrá apartarse de ese criterio interpretativo. ¿No? Pero ese nuevo apartamiento, ese nuevo criterio que se aparte del antecedente, tendrá que ser motivado. Y la emisión de ese nuevo criterio a través del acto administrativo correspondiente no tiene efecto retroactivo, salvo si este es beneficioso para el administrado, ¿no? 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. A través de este dispositivo se busca dar seguridad a aquellos actos administrativos que han sido aprobados bajo el criterio interpretativo anterior. Se le da esa firmeza. Estos no pueden ser revisados. Muy bien. Artículo 7. Función de las disposiciones generales. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados. Entonces, el procedimiento administrativo, para que éste cumpla con todos estos principios analizados, detallados, requiere la acción de la autoridad administrativa, de la autoridad del jefe inmediato superior, que estos asuman con compromiso el cumplimiento de la ley del TUO. En tal sentido, estos en cualquier momento pueden
reorientar el procedimiento a través de memorándums, disposiciones, informes, requerimientos, lógicamente documentos que van a poder entenderse como documentos de administración interna, ¿no? Lo que hemos analizado en las anteriores sesiones de clase. Ello con la finalidad única y exclusiva de viabilizar los principios del título preliminar, ¿no? De ninguna manera se deben generar condiciones desfavorables para el administrado, que ya se ha iniciado el trámite de licencia de funcionamiento de restaurante y en el interín de ese trámite el gerente emite un memorándum en el sentido de que a partir de la fecha deberá de requerírsele el incremento de 100 soles por el trámite. Bueno, es un tema ya desfavorable, ¿no? O la presentación de un documento extra. Entonces ya son requisitos que van a exigirse a través de documentación interna, pero que son desfavorables para los intereses del administrado. Eso lo prohíbe este artículo. Solamente cuando se beneficie, cuando se procure la aplicación de los principios del título preliminar. Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas, colocadas en lugar visible de la entidad, si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si fuera de índole externa. Muy bien, entonces, esas exigencias nuevas tienen que publicarse. Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones en cuanto establezcan obligaciones a los órganos administrados en su relación con los administrados. Pero este dispositivo sí le genera una garantía al administrado en el sentido de que si la disposición, el nuevo requerimiento de la autoridad es beneficioso para el administrado, entonces este podrá invocarlo en cualquier estado del trámite administrativo. Muy bien, finalmente tenemos el artículo 8, deficiencia de fuentes. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes. En tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en la ley, en su defecto a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y solo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Es una especie de iura nobis curiae, ¿no? El juez conoce el derecho, en este caso sería la autoridad administrativa conoce el derecho. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. Entonces, la ausencia, la falta, el vacío legal que ha sido comprobado, corroborado, tendrá que ser materia de alguna regulación. Este artículo faculta que la autoridad administrativa pueda superar esas deficiencias a través de la emisión de las resoluciones o normativas correspondientes que ayuden a cubrir este vacío normativo, ¿no? Muy bien, chicos, hemos terminado con el análisis de todo el título preliminar del TUO de la ley 27.444. A buena hora hemos grabado la sesión del día de hoy. De igual manera se va a subir a nuestro Classroom a efectos de que pueda ser visto en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche por parte de ustedes. Muy bien, en todo caso son las 9 en punto. El tiempo es bastante corto. Nos ganó el tiempo. Así que, bueno, las preguntas, estoy seguro que hay muchas preguntas seguramente. Vamos a tener que llevarlas a cabo ya el día lunes, ¿no? Eso sería, creo, lo más recomendable, chicos, ¿no? Se nos pasó la hora. Analizar todo un título preliminar no es tan fácil. Nos ha llevado dos sesiones
inclusive exonerando el tema de la asistencia a la anterior sesión, pero bueno, en todo caso, quedaríamos en que las preguntas se formulen el día lunes. ¿Están de acuerdo, chicos? No, si con preguntas Sí, doctor. vamos a Sí, quedar doctor. de la noche. Está bien, doctor. Sí, doctor. Ya, chicos, en todo caso, bueno, yo de todas maneras creo que ha sido sesiones muy bonitas, pero lógicamente se van a consolidar con la absolución de preguntas que lo vamos a hacer la siguiente sesión de clase. Muy bien, chicos, en todo caso,